Estamos de vuelta en Tolerancia Cero ya con nuestro próximo invitado, ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, además presentarme con todos los títulos del ministerio, que es algo poco usual. No, pero lo agradezco. Ahora, partamos al tiro con una cosa que quiero entrar de lleno por lo menos a una materia. Hubo una vez donde se conversó bastante sobre la posibilidad de tener una empresa nacional del litio, hace algún tiempo atrás. Y en ese entonces, con la constitución que regía, que hasta ahora sigue rigiendo, digamos, el concepto de subsidiariedad era interpretado como que el Estado no se podía meter ahí donde los privados tenían interés. Y por lo tanto, nunca se materializó ninguna posibilidad de una empresa nacional del litio en varios gobiernos que incluso hablaron de eso, porque temían, me imagino, que se presentase una queja ante el Tribunal Constitucional porque no se podía. ¿Qué posibilidades hoy día están abiertas para poder hacer algo como lo que se pretende y que antes no se podía? Bueno, yo creo que esa pregunta tiene dos dimensiones y que por lo menos una de ellas está muy relacionada con algunas de las confusiones que ha habido estos días. A ver. La primera es que la propiedad del litio, digamos, es de todas y todos los chilenos, ¿no es cierto? Y eso viene de la Constitución del 80. Y hay una diferencia entre quién tiene la propiedad y cómo se organiza la explotación, ¿no es cierto? En términos productivos. Y lo que nosotros estamos discutiendo es esa segunda parte, ¿no es cierto? Cómo es organizar la producción y nuestra estrategia, entre muchas otras cosas, porque es una estrategia más completa que eso, presenta una propuesta de cómo hacer aquello. Respecto a la pregunta específica de cuál es el camino legislativo para una empresa nacional del litio y si eso es compatible con nuestra Constitución, sí lo es. Es una ley de quórum calificado que el gobierno se ha comprometido a presentar a final de este año, ¿cierto? Y es una ley que, o en el segundo semestre en términos más generales, y nuestra idea de empresa nacional del litio es una empresa que participe en todo el ciclo productivo. A veces se enfatiza solo la parte de explotación, pero aquí también es importante cómo avanzar en agregación de valor, por ejemplo, cómo avanzar también en la otra parte, que es exploración, en fin. Entonces, por supuesto, esto va a tener que pasar por el Parlamento. Nosotros, como bien recordaba nuestra nueva senadora, a quien le mando un saludo, la saludé acá, pero le saludo también a través de la pantalla. Nosotros somos un gobierno de minoría y por lo tanto vamos a tener que ir a convencer a quienes son opositores del gobierno de que esto es una muy buena noticia para el país. Pero antes de eso ha habido una serie de reacciones a otra parte de la estrategia del litio que presentó el presidente Boric y es el rol preponderante en el control que va a tener el Estado, ¿cierto? Usted ayer en la mañana decía que los privados iban a convivir con el Estado en una proporción apenas menor. Y que eran clave. Sin embargo, hoy el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no descarta la posibilidad que en ciertos yacimientos se puedan, por distintas vías, de distintas formas, los privados hacerse del control, ¿cierto? Pacto de accionistas, presencia en los directorios. Entonces, ¿cómo es la cosa? Da la impresión que quizás el gobierno se está echando un poquito para atrás y uno podría pensar a partir de la reacción del mercado del litio con la baja tan marcada de SQM. No, la verdad que lo que dijo el ministro Marcel a ese respecto estaba presente en el discurso del presidente. Y lo dijo, yo escuché la entrevista de hoy día de mi colega Marcel. Él lo que señaló, repitiendo básicamente lo que había dicho el presidente, es que el control, ¿no es cierto?, del Estado tiene que estar, por un lado, nuestra propuesta es que esté en el Salar de Atacama, ¿no es cierto?, en una nueva asociación público-privada, y respecto a los otros salares, en los salares que representen un valor estratégico para el país. Por tanto, de eso se deduce, que es lo que dijo el presidente, que en los otros salares pueden haber otras formas de hacerlo, incluyendo... Por valor estratégico estamos hablando de que sean fronterizos. Bueno, es una cuestión que hay que definir y que todavía es pronto para hacerlo, porque una de las cosas que sucede, Fernando, es que los salares, muchos de ellos son muy desconocidos. Y un desafío que tenemos, son más de 45 salares y algo así como 18 lagunas salinas. Y requiere esto mucha investigación para saber el real valor económico y también el valor ecosistémico de biodiversidad de esos salares, que es parte importante de lo que quiere resguardar nuestra estrategia. Lo que sí hemos señalado es que el espacio para conversar aquello, ¿cierto?, no podemos anticiparnos y decir cuáles van a ser, porque no tenemos esa información, pero sí hemos dicho que el espacio para discutir aquello va a ser un comité Corfo que se va a conformar, que va a ser un espacio para conversar interministerialmente
cómo continuar esta estrategia, que por supuesto va a liderar la ministra de Minería. Quiero preguntarle por el momento de este anuncio, porque eso ha sido también muy polémico. Yo no sé si lo calcularon ustedes así, o sea, que haya ido en la mañana de ese mismo día el presidente de ENADE con un discurso muy, podríamos decir, cercano a los empresarios, tratando de restablecer confianza, crear un momento en que se converja un pacto social con mucha, podríamos decir, con mucha convergencia, ¿no? Y un llamado como a unirse, y también lo hizo calentar la nueva presidenta de ENADE diciendo esta es la oportunidad, y quedan todos como muy motivados con que es un nuevo espíritu, un nuevo momento, y en la noche cuando anuncia esto los empresarios les cae pésimo y se sienten además como que no entienden nada, desconcertados, como en la mañana está en una actitud y en la noche en otra, y lo dice también no solo el empresariado, sino también el mundo político. El senador Macaya sale diciendo en la mañana habla como Ricardo Lagos y en la noche como Allende. ¿Cómo se explica esto? ¿Usted cree que el momento estuvo mal calculado de dar a conocer esto? Digo porque llevamos días en la controversia del litio. A ver, primero yo creo que es una muy buena noticia para el país esta estrategia, y creo que así en general se aprecia. Pero no los empresarios. Voy a comentar aquello. No hay una elección específica hasta donde yo tengo entendido de justo ese día en particular relacionado con el ENADE, en fin. Y a mi juicio, por supuesto en esto podemos tener discrepancia, la verdad es que hay total sintonía de lo que dijo el presidente en la mañana respecto a lo que dijo en la tarde o en la noche. Ya, pero entiende que no fue leído así por el empresariado. Por supuesto, lo entiendo, ese es un hecho de la causa, pero es una parte del empresariado, y voy a hacer comentarios al respecto después. Porque el tenor de lo que dijo el presidente en la mañana tenía que ver mucho con la capacidad de hacer justamente una articulación público-privada, y ese es uno de los corazones de nuestra propuesta. Y yo diría, y aquí es la parte que creo que hay que poner un matiz en lo que tú dices, que hasta ahora las declaraciones que hemos tenido de las empresas del mundo del litio o de los potenciales inversionistas han sido buenas declaraciones. Yo las tengo aquí, las traigo anotadas, déjenme leer algunas de ellas. A ver. ANCHAM, la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio. Ustedes saben que Estados Unidos es el segundo inversionista más grande en Chile después de Canadá. Esta iniciativa posibilitará la llegada de nueva y mayor inversión estadounidense, la cual contribuirá al país en mayor sostenibilidad e innovación tecnológica. Minera Salar Blanco, que tiene propiedad australiana, dice: esta es una buena noticia para Chile. Esperamos de curso al desarrollo de diversos proyectos en la extensa red de salares que tiene el país, y permita esto también la incorporación de nuevas tecnologías y la definición de nuevos estándares para el desarrollo de proyectos de litio. Y la última, Sorcia Minerals, que es propietario estadounidense, va en la dirección correcta, sobre todo por la gran relevancia que le está dando este gobierno a la tecnología de extracción directa y a la reinyección de salmuera. Entonces, ¿no entendieron los empresarios chilenos? No, porque uno podría citar 10 declaraciones que van en la otra dirección. No, pero no vas a encontrar ninguna de una empresa de litio. Lo que creo que es importante la distinción, porque acá lo que se ha dicho, por las declaraciones que han sido contrarias, que por supuesto son legítimas, en fin, y yo no las desconozco, partí señalando aquello, solo quise hacer un matiz. El gran punto que se ha dicho es que esto va a generar un problema de inversión y de falta de interés del mundo privado. Que no sería suficientemente atractivo para ellos. Exactamente. Y la reacción que tenemos del mundo privado que participa en el litio, hasta ahora, yo no digo que vaya a ser así de todas las empresas, no tengo cómo adivinar eso, pero la reacción que tenemos hasta ahora es profundamente positiva. Y en el caso de las empresas que están, digamos, en el Salar de Atacama, ha sido una reacción más neutra, pero muy buena también en el sentido de, bueno, nos vamos a sentar a conversar. Ahora, esa se explica porque tienen inversiones ahí, digamos. Bueno, pero por eso partí por la otra, porque en la otra, la estrategia, una de las cosas que hace y que explica estas declaraciones, porque estas declaraciones no son de buenas intenciones, estas son declaraciones de gente que quiere oportunidades de negocio. Claro. Entonces, la pregunta del millón acá es, ¿qué explica estas declaraciones? Una de las cosas que explica estas declaraciones es que nosotros estamos proponiendo un camino creíble y una estrategia clara respecto a cómo hacer exploración en otros lugares, y estas empresas en general entienden cómo funcionan estos negocios en el mundo y no tienen ningún problema en ser socias del Estado. Eso es lo que explica este tipo de reacción. Yo quería llevar un tema parecido que tiene que ver con el litio, pero es esto que se ha comentado tanto de la ventana de tiempo, ¿no? de que el litio tendría un precio alto y una oportunidad para Chile, pero eso no va a durar 100 años, digamos, sino que va a durar unos años, 5, 8, 10, 12, en fin. Y si este proceso, así como esta estrategia que anunció el presidente, no es un poco lenta para eso, ¿no? Porque de partida, como usted bien dijo, tiene que pasar por el Congreso, una ley de quórum calificado, donde son minoría y donde... Solo la empresa nacional del litio. Sí, y donde la reacción de la derecha fue más bien escéptica.
Y por tanto, si aquí nos está corriendo el riesgo de perder esa ventana de tiempo, de perder mucho tiempo en la implementación de esto, y que por tanto perdamos esa gran oportunidad, lo que para la izquierda y para su generación, creo yo, sería un problema grande, digamos, si es que esto nos hace bien, digamos, si es que se pierde el tiempo, ¿no? Sí, comparto eso último, no solo para la izquierda, la verdad, esto es para todo el país. Sí, claro, pero su generación sí. se la está jugando por esta estrategia en particular, bueno, digamos. Yo comparto que este es un momento de suma relevancia histórica para el país, lo que se está planteando. Es una estrategia que a mi modo de ver es flexible y pragmática, que tiene un objetivo, pero que busca llegar a ese objetivo de distintas maneras y que se abre a cosas que incluso hace un año podrían haber sido impensadas, como algunas cosas que estamos planteando acá. Y a su vez, muy importante respecto a la pregunta, es una estrategia que actúa de forma urgente. Explico algunas de las partes y lo urgente y cómo opera esta urgencia. Primero, la conversación con quienes actualmente están explotando el litio, ¿no es cierto?, en el Salar de Atacama, que es el salar por lejos más importante, es una conversación que parte inmediatamente. ¿Le parece injusto el contrato con ese SQM, como dijo? Déjenme hacer el resumen. El Instituto Público Tecnológico de Litio y Salares debiera estar funcionando a finales de este año. La empresa nacional del litio la vamos a ingresar a final de este año. Hacemos procesos participativos en todos estos asuntos que son claves, ¿no es cierto? Recordemos algo que incluso reconocía el ex ministro Llobet en su entrevista. Decía, bueno, lo que nosotros hicimos fue tratar de hacer unas licitaciones y se nos cayeron esas licitaciones, no por nosotros, sino por la Corte, ¿no es cierto? Y trataron 2 veces y las 2 veces se les cayó por distintas razones. Entonces aquí la participación, el estar comunicándose con las comunidades indígenas y con las comunidades en general, ¿no es cierto?, es un aspecto clave, no solo de esto, sino de toda la estrategia de desarrollo en el país. Y también el decir de forma muy clara que nos vamos a preocupar de los ecosistemas, que vamos a invertir recursos en entender bien estos salares, para que podamos tomar decisiones informadas que nos permitan ser un líder mundial en litio al mismo tiempo que cuidamos el ecosistema. Yo creo que son señales claras y que tienen tiempo muy específico. Ahora, si usted me pregunta, ¿esto lo deberíamos haber hecho antes? Yo creo que sí. Yo creo que lo deberíamos haber hecho antes como país. Claro. Pero que nosotros, a básicamente un año de gobierno, presentemos una estrategia que es robusta, que tiene estos planteamientos claros y plazos claros, que a algunos le pueden gustar menos que a otros, ¿no es cierto? Al parecer a los inversionistas en general les gusta más. A la conversación acá más interna de los partidos políticos, de los gremios, hay una reacción más dura, ¿no es cierto? Yo diría que es, digamos, parte de empujar una estrategia de esta magnitud. Pero el sentido de urgencia en su pregunta lo comparto totalmente y creo que la estrategia se hace cargo de eso. ¿Le parece injusto el contrato con SQM, como dijo la ministra Hernando en algún día? O sea, yo creo que toda la historia de esa empresa es una historia, digamos, polémica. Entonces, ¿está de acuerdo con esa declaración? Pero yo creo que lo importante, más allá de esa aseveración, que creo que decirlo en este contexto puede eventualmente, digamos, no generar el mejor ambiente para la conversación que tiene que ocurrir ahora. No, estoy diciendo solo mi opinión respecto a este tema. Lo que sí me parece importante resaltar en esta materia es que, y esto creo que además es un acto de transparencia de nuestro gobierno, porque sabemos que este es un tema sensible. Le estamos diciendo al país, mire, nuestro objetivo es este. Queremos entrar en la producción del Salar de Atacama hoy, no esperar al 2030. Le quiero preguntar... Un segundo. Sí. Y hemos dicho a su vez que vamos a hacer eso respetando los contratos, que es lo que corresponde. Y eso implica, lo que se deduce de aquello, que el presidente lo dijo explícitamente en su discurso, implica que ambas partes tienen que estar de acuerdo. Es decir, le hemos dicho al país, sabemos que es una cuestión, digamos, que a algunas personas les puede parecer cuestionable, ¿no es cierto? Digamos, sentarse a conversar con empresas que han tenido problemas, digamos, y que han generado además una serie de problemas en nuestra sociedad, en términos muy, muy amplios. Financiamiento ilegal de la Pero nosotros estamos convencidos que es lo mejor para el país. Estamos convencidos de esta estrategia público-privada, en que los privados, si quieren podemos comentar qué pueden aportar cada uno, pero los privados tienen mucho que aportar, el Estado tiene mucho que aportar. Ya, y como creemos que es lo más importante para el país, lo que hacemos es que transparentemente le decimos al país, vamos a hacer esto, ya, okay. incluso pudiendo no cumplir los objetivos, ¿no es cierto?, de un acto de transparencia total, y le decimos al mundo privado, este es un acto voluntario y ustedes tienen el derecho, ¿no es cierto?, a que si no están de acuerdo, que el contrato siga tal cual hasta el 2030. ¿Cómo no pudiendo cumplir los objetivos? ¿Por qué? No, me refiero a que cuando uno se sienta a conversar, puede resultar o no resultar esa conversación. Perfecto. A eso me refiero, sí. Quiero preguntarle por el rol de Codelco, pero a propósito de SQM, ¿ya empezaron los contactos, las conversaciones para la renegociación del contrato?
Para la renegociación del contrato, cualquier cosa relativa a la renegociación del contrato es un tema que solo corresponde hablarle a Codelco, ¿no es cierto? El presidente ha puesto a través de Corfo en Codelco esta responsabilidad. Yo no voy a hacer comentarios de ese... Máximo Pacheco negocia. Absolutamente. Ya. O sea, bueno, no el Codelco y la autoridad máxima de Codelco, ¿no es cierto? Convengamos que Codelco está pasando por una de las bajas más grandes en términos de producción este Sí, año. pero eso tiene que ver con cuestiones coyunturales, una cuestión que se arrastra hace mucho tiempo, en fin. Ahora, lo que sí puedo decir es que Corfo, que está más relacionado con economía, armó una reunión protocolar con estas dos empresas Ya. para comunicarles formalmente lo que presentó el país. ¿Y esto cuándo? Y esa reunión ocurre esta semana. Ah, ya, esto va a pasar esta semana. Esa reunión va a ocurrir esta semana y es lo que corresponde. ¿Y están Nosotros confirmados ese somos jueves, un Miguel país, Guzmán? somos un país serio, entonces si esto no, digamos, estas cosas no solo uno las anuncia en un discurso, ¿no es cierto?, sino que con lo que responde hay contratos vigentes, esos contratos son entre Corfo y esta empresa, entonces lo que corresponde es que formalmente Corfo les informe a estas empresas y les confirme, ¿Y digamos, les dé lo más que acaba de detalles decir. también? O sea, bueno, la verdad es que el discurso, a mi juicio, dio bastantes detalles en las cuestiones fundamentales. ¿Y es no cierto? debió pasar antes esa reunión? No, a mi juicio lo que corresponde, la forma en la que se hizo es lo que corresponde. Sí. A ver, ministro, yo le quiero preguntar sobre algo que usted mencionó en una de sus intervenciones y que probablemente todos los chilenos de cierta edad han venido escuchando desde hace pero muchísimo tiempo, que es la palabra asociada a la minería, valor agregado. Sí. Hay que hacer cosas con valor agregado. Usted lo dijo, lo dicen en todas partes, ya estoy, pero, qué sé yo, atiborrado de candidaturas en todo orden de cosas que plantean de que hay que hacer valor agregado con respecto al cobre, hay que hacer valor agregado con respecto a otros minerales, en fin. El litio tiene la posibilidad de, por cierto, ser extraído y ser llevado tal cual como sucede con el cobre en lingotes, qué sé yo, a otras personas que nos devuelven eso en la forma de, qué sé yo, parachoques o cable. ¿Cuál es el valor agregado que se está pensando hacer con el litio? ¿Qué tanto de eso tiene que ver con que exista una empresa nacional del litio que garantice ese valor agregado? ¿Y qué tan viable es? Claro, o sea, porque hacer baterías de litio no es tampoco tan Sí, pues. fácil. Lo que piensa, yo creo que la pregunta acierta en anticipar que aquí hay un continuo de opciones, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, Chile en la actualidad no exporta salmuera, que podría hacerlo, ¿no es cierto?, sino que procesa un poco, ¿no es cierto?, eso, y hace una exportación más cercana a lo que es útil para los siguientes eslabones en esa cadena productiva. Se acaba de anunciar, ¿no es cierto?, un contrato futuro entre a partir de una licitación que hizo Corfo para la empresa china BID o BYD. Build your dreams, eso significa, ¿verdad? Está muy relacionado con esto porque básicamente lo que va a hacer esta empresa es producir cátodos de litio, ¿cierto? Y esto se posibilita, entre otras cosas, por uno de los elementos de la negociación que hizo Eduardo Vitrán en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Acá o allá? Ese es justamente lo que decía ese contrato, que ha costado mucho llevarlo a cabo y es una de las razones por las que hay que avanzar en esta dirección que estamos proponiendo nosotros. Pero partamos por reconocer lo que ha funcionado bien, que es esta parte. Lo que dice ese contrato es que una parte, un poco más del 20% de la producción de estas dos empresas que producen el Salar de Atacama, las tienen que vender en Chile a precios en promedio un poco menores, no hay tanta diferencia en precio, pero en promedio un poco menores, en la medida que quien lo ocupe en Chile produzca algo de valor agregado. Entonces Corfo tiene que hacer esos llamados, y este es el primer llamado que funciona, y es una inversión de $300 millones, que va a dar, qué sé yo, 500 empleos durante el periodo de construcción. O sea, estamos haciendo cosas y se puede hacer mucho más. Déjame hacer un ejemplo de cuál sería A ver. un sueño del cual estamos todavía lejos, pero que es algo en nuestras conversaciones que hemos tenido con el mundo privado. Yo he tenido muchas conversaciones por este tema, muchas, acá en Chile, las pueden ver en mis audiencias de lobby, y también en el extranjero, en las rondas que hemos hecho para promover inversión. Y en más de alguna de esas reuniones, hemos conversado el tema de baterías, pero no el tema de baterías de auto. Efectivamente, el tema de batería de auto, por distintas razones que no me quiero extender, es más lejano hacerlo acá, hay una serie de dificultades. Pero las baterías de almacenamiento es distinto. Hay empresas interesadas en hacer eso. Digo, estamos lejos todavía, pero eso es algo que es un sueño posible. ¿Por qué?
porque los que consumen las baterías de almacenamiento eléctrico, entre otras cosas, somos nosotros. Nosotros tenemos ese problema. Uno de los problemas que tenemos en Chile es que tenemos energía solar, ¿no es cierto?, que es una oportunidad, pero esa energía solar es intermitente, ¿no? Y si uno la quiere aprovechar a todo su potencial, lo que necesita es mejorar las tecnologías de almacenamiento. Entonces, a diferencia del tema de los autos, en que el problema es que tú producirías las baterías acá, pero después tendrías que llevarlas a otro lugar donde se arman los autos, ¿no es cierto? Y eso genera una serie de problemas. De problemas. En este caso, nosotros seríamos una demanda ¿Ministro? potencial interesante. No digo que estemos, digamos, a 5 minutos de poder hacer eso, pero estoy dando en el fondo todas las opciones que existen. Ya hay una opción de cátodo, hay una empresa interesada que va a invertir $300 millones. Ahora, en nuestra organización actual, a través de estos contratos, esto es mucho más lento y mucho más difícil si nosotros tuviéramos la participación del Estado en la producción y a partir de esa participación pudiéramos incidir y empujar mucho más en esta dirección. Sí, ministro, entonces, en el preguntarle. fondo, digamos, algo hemos hecho, pero podemos ir mucho más rápido en la agregación de valor si logramos articular esta relación público-privada. Porque justamente una de las críticas a todo este plan es que es estatista, lo dijo el ministro Llobet, y también se ha repetido entre el empresariado que desconfían de los empresarios, de por qué tienen que tener el control mayoritario, en fin. Este es un ejemplo del Estado emprendedor, que es también uno de los horizontes del Frente Amplio, y de Mariana Mazzucato, que es una de sus economistas que han inspirado, digamos, a muchas personas del Frente Amplio. ¿Este sería un ejemplo, una empresa de litio nacional? Yo creo que están un poco perdidos. No sé si esa gente ha leído bien esa literatura, no me voy a meter, pero no es Mariana Mazzucato no es una persona particularmente estatista, diría yo. De hecho, es una persona que lo que busca es justamente este tipo de articulaciones público-privadas. Pero déjame dar un ejemplo e ilustrar de manera muy clara por qué este no es un plan estatista, como que uno lo podría connotar. Hay un ámbito de esta estrategia donde nosotros tenemos total libertad, donde nosotros podríamos hacer lo que quisiéramos, digamos, todos nuestros sueños, porque primero no pasa por proyecto de ley, y segundo, no hay ningún privado todavía allí participando, que son todos los otros salarios. Maricunga. No, en Maricunga ya está de Codelco eso. Codelco tiene un contrato de pero en todos los otros, eso no es cierto, lo puedo conversar después, pero en todos los otros salarios que queremos hacer algo, digamos, no hay asignación. No hay asignación, por lo tanto, no hay ningún derecho, ningún contrato que respetar, y además esto no requiere no requiere pasar por el Congreso, es decir, lo podríamos hacer desde el Ministerio de Minería. ¿Ya? Y nosotros en esos lugares que tenemos total libertad decimos que queremos hacer articulación público-privada. Es decir, en los lugares en que tenemos incluso total libertad, empujamos esta agenda. Porque nos podrían decir en la parte del salario de Atacama, bueno, es evidente que necesitan hacer algo de ese tipo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, creo que esa es una demostración muy clara, y además estas reacciones del mundo privado, de que leer esto como un plan estatista es digamos, un exceso de lenguaje. Pero otra cosa, Mariana Mazzucato. Claro, pero digo, en el fondo que el Estado pueda desarrollar, emprender, que ha sido un debate, ¿no? Que los privados dicen, no, el Estado no es bueno para producir, dejen que, digamos, con regulaciones quizás mejores los empresarios puedan... Mira, la visión que nosotros tenemos, y que en eso la autora que tú señalas y otros más han aportado en aquello, es que el Estado tiene un rol relevante en la economía, que a veces, como en el caso del litio, puede ser en la producción, y en otros casos, como por ejemplo el caso del hidrógeno verde, nosotros no lo estamos proponiendo en la producción. Pero en ambos casos tiene un rol articulador. Pongo esto porque una gracia es el ministro de Economía que a mí me permite meterme en muchos temas, ¿no es cierto? Este tema lo lidera la ministra de Minería, yo participo ahí. El tema de hidrógeno verde lo lidera el ministro de Energía, participamos ahí. Y en uno, insisto, estamos, en el caso de hidrógeno verde, continuando por lo demás la estrategia del gobierno anterior, que en ese caso sí había avanzado bastante. Estamos diciendo aquí no va a haber un rol en la producción del Estado, pero estamos articulando, digamos, el que vayan a existir proveedores, nos estamos preocupando del tema de capital humano, estamos viendo cuál es el tipo de infraestructura que se requiere. Acaba de ser firmado un acuerdo de NAP con los 3 desarrolladores más importantes de hidrógeno verde en Magallanes para utilizar la infraestructura común. Es decir, en ese caso, el Estado es articulador, orientador y trabaja par a par con el sector privado para construir una industria de la nada
y no participamos en la producción. Y en el caso del litio, en cambio, por buenas razones, ahí sí queremos participar en la producción. ¿Y por qué el control estatal es tan importante? Entonces, que ha sido todo el tema de debate, entonces, porque sí. digamos que además, según ha explicado José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, puede darse en distintas modalidades. Una cosa dice es control estatal, otro es el control de una empresa estatal, dice una cosa es el control inmediato, otra cosa es el control dinámico. Bueno, para entender en castellano, digamos, que porque todo esto ha generado controversia por esta idea del control estatal. Entonces, solo para terminar lo anterior, creo que cuando uno compara hidrógeno verde con litio, lo que da cuenta, lo que queda muy claro es que nosotros tenemos una visión de, claro, un Estado que tiene un rol en la economía, pero que es flexible respecto a cuáles son los instrumentos que utiliza dependiendo del caso. Vamos al litio. Si uno piensa de manera bien abstracta, ¿no es cierto?, en términos económicos, y piensa el rol del trabajo, del capital y del recurso propiamente tal, que uno antes diría la tierra, pero en este caso lo razonable es que, en términos económicos, ¿no es cierto?, es que controle la producción el que tiene, el que es dueño, ¿no es cierto?, del factor que aporta más. Y eso es justamente lo que sucede en este caso. Nosotros, todos ustedes, todos quienes estamos en esta mesa y todas las personas que nos están viendo, somos dueños del litio. Somos dueños del litio desde los 80, digamos. Esto no tiene nada que ver con este gobierno, y es razonable que el control de las decisiones más relevantes de la producción las tenga el que aporta más. Y nosotros, puede ser que aquí, después de mucho tiempo de conversaciones, nos hayan confundido, pero déjenme decirle a quienes nos están mirando acá que nosotras y nosotros, los chilenos, dueños del litio, somos los que aportamos más en esa producción. ¿Son los privados irrelevantes? No, para nada. Tienen el saber hacer, tienen capital y tecnología, conocen el mercado mundial, por eso que queremos trabajar con ellos. Me deja preguntarle por el factor medioambiental, ministro, por supuesto, que es muy importante, porque hoy en día la extracción del mineral no es sustentable, lo cual es una contradicción si lo que busca el litio es darle una respuesta al cambio climático, ¿cierto? Y el presidente Boric dijo en su anuncio que la extracción directa con reinyección de salmuera, que minimiza los impactos, se va a privilegiar. Pero esto no contempla la compensación, sino solamente la mitigación, que es lo que dicen desde el mundo ambientalista y que preocupa mucho a la comunidad licanantay, con la que entiendo el presidente se va a reunir esta semana, y al alcalde de San Pedro de Atacama. Y el profesor Gustavo Lagos lo que dice es que lo que habría que hacer para medir realmente los impactos y para, digamos, hacer una operación sustentable es licitar un estudio que calcule cuáles son esos impactos, porque dice que también hay intereses en decir, oye, esto destruye los salares de actores económicos interesados, ¿cierto? Entonces, el gobierno estaría dispuesto a ver cuál es realmente la mejor forma de no solo reducir los impactos, sino eventualmente compensarlo, aunque eso tenga un costo económico grande, según Gustavo Lagos, podría llegar a $100 millones. Comparto mucho la visión del profesor Lagos. Para quienes no lo conocen, es un experto en la materia, no necesariamente cercano a nuestra idea, pero un experto en la materia. Nuestra estrategia tiene en el centro el tema medioambiental, y eso se expresa en 3 dimensiones. Primero, en el cambio tecnológico que propone. Efectivamente, la extracción directa con reinyección lo que hace es que saca la menor cantidad de salmuera del ecosistema, la devuelves sin litio o con menos litio. Por lo tanto, igual hay que estudiar el impacto que tiene eso en el ecosistema, pero es un impacto muy menor comparado con sacar toda la salmuera, evaporar eso y dejar el salar con menos agua, digamos, claro, para decirlo en términos bien simples. Lo segundo es que, en línea con los compromisos que hemos firmado como gobierno, y aquí ha tenido un liderazgo muy importante la ministra de Medio Ambiente, la ministra Maysa Rojas, hemos comprometido al menos salvaguardar un 30% de la superficie. Esto es exactamente uno de los acuerdos que ella logró a nivel mundial, siendo ministra, de proteger el 30% de la biodiversidad en sus distintas dimensiones. Y lo tercero, que es lo que está relacionado con tu pregunta y con el punto del profesor Lagos que comparto, es el rol fundamental del Instituto Público Tecnológico de Litio y Salares. La palabra salares, al final allí, no está agregada de forma antojadiza, sino que justamente lo que implica eso es que hay que hacer un estudio de los salares, en términos ecológicos, en términos de su biodiversidad y también en términos de sus comunidades. Y eso requiere plata, digamos, requiere recursos, requiere investigadoras e investigadores, y eso es justamente lo que se articula a partir de este instituto. Y este es un gobierno ecologista que ya decepcionó a parte importante de los grupos en favor del medio ambiente con la aprobación unánime de los bronces, a pesar de la recomendación en contra del Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, ojo, eso no, lo último no es cierto. Lo de la evaluación lo puedo explicar. en contra, perdón. Sí. Retiro eso. Sí. Pero ¿cómo, digamos,
no perder a esa base de apoyo que creyó en un gobierno ecologista con proyectos de impacto como este? Agradezco la pregunta, pero voy a hablar tengo que decir algo breve de los bronces. Ustedes saben que yo no voté en eso, me tuve que inhabilitar por una mala cuña. Pues se había pronunciado antes, en el fondo, de algún sentido. En realidad yo no me... Digamos, la cuña hacía entender que que me había pronunciado antes. Y lo que correspondía, por lo tanto, era inhabilitarse. A ver, yo diría que primero nosotros queremos ser efectivamente un gobierno ecologista y a mi juicio el elemento central para lograr ser un gobierno ecologista son dos cosas. Primero, generar más conocimiento y más investigación para apoyar justamente la defensa del medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de hidrógeno verde nosotros estamos gastando recursos en hacer líneas base públicas a partir de las cuales se puedan después comparar los efectos de los proyectos. Es decir, pero los glaciares no tienen tanto tiempo, voy podría a decir ir alguien. y lo segundo es fortalecer la institucionalidad ambiental. Por ejemplo, votando en el Comité de Ministros de acuerdo a las orientaciones que dan los organismos técnicos del Estado. Y eso es exactamente lo que hemos hecho nosotros. Nosotros cuando votamos Dominga, votamos en el proyecto de Dominga, habían 7 de 10 servicios que recomendaban rechazar ese proyecto. Y el Servicio de Evaluación Ambiental, cuando hizo la presentación al Comité de Ministros allí, esto está en el acta, ¿cierto? Y juntó todo esto y dijo, nosotros efectivamente sugerimos rechazar el proyecto. En ese momento, digamos, el mundo más de la industria dijo que era una decisión política, cuando había sido una decisión técnica. Y ahora ha ocurrido exactamente lo mismo. En el caso del proyecto de los bronces, los organismos técnicos lo que señalaban es que no tenían observaciones, por ejemplo, en el tema de glaciares, y no tenían observaciones también en el tema del agua, que son las cosas que en general se han planteado. Y el Comité de Ministros nuevamente votó de acuerdo es una decisión política, pero fue basada en las recomendaciones técnicas. Y en ese caso, lamentablemente ahora, la comunidad, digamos, más ambientalista nos dijo lo mismo que nos decían desde la industria antes. Fue una decisión política y no técnica. Pero la verdad es que en ambos casos ha sido una decisión política basada en los organismos técnicos y a nuestro juicio lo que hace eso es que fortalece la institucionalidad ambiental. Y ese es el único camino para proteger en verdad el medio ambiente en Chile. Ministro, le agradecemos por haber estado con nosotros aquí en Tolerancia Cero y bueno, vamos a estar atentos a las señales que demuestren que las cosas que se dicen que se van a hacer, se empiezan a hacer. Más que las señales, los hechos. Pues aquí es lo que tenemos que presentar los proyectos, tenemos que avanzar el instituto. A eso me estoy refiriendo. Todo eso viene. Me estoy refiriendo. Todo eso viene. Y déjenme decir una cosa final. Confiemos en Codelco. Codelco es una tremenda empresa, que además tiene un buen enfrenta problemas. presidente. Pero en fin, por supuesto, enfrenta problemas, pero es una tremenda empresa, es un orgullo del país y el presidente le ha dicho a Codelco, siéntese usted a conversar y logre un buen acuerdo para el país. Yo creo que hay que darle espacio a Codelco y todo actuar de forma patriota, empujando a Codelco para que pueda hacer bien su tarea. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches, ministro. Hacemos una pausa y volvemos.